Hoy en Lengua Larga. La preparación era de lo más sencilla. La primera tarea, era tomar una palangana de gran capacidad, como esas que se usan en Navidad para poner la masa de los tamales. Se llenaba a la mitad de arroz blanco del normalito, se cubría con agua y se condimentaba con un puñado de varas de canela. A pesar de los 10 centímetros promedio que mide una lengua humana, todos somos lenguas largas. Nos encanta el chisme, nos gusta contar historias. Y qué mejor, aquellas que hablan de comida. Donde la lengua es parte importante de la deglución, masticación y sentido del gusto. Esto es Lengua Larga, el podcast donde el chef Juan Ángel te cuenta historias de cocina, consejos y recetas. ¡Comenzamos! ¿Cómo están, Lengua Largas? Los saluda de este lado otro Lengua Larga. Me da mucho gusto que estemos conectados a través de Spotify, de Facebook o de YouTube, de cualquiera de las plataformas en las que nos estén siguiendo. Y me da más gusto saber que muchas personas más se aceptan como Lengua Largas. Tuvimos un break, pero ya regresamos. Y durante ese break me dio también mucho gusto recibir mensajes que me decían, y ya no va a haber podcast. Claro que va a haber podcast. Primero me quedé mudo, después se atravesó Navidad, pero ya estamos de regreso y con una historia que tiene detrás algo de brujería. ¡A picar cebolla! Lengua larga, En la capital del mundo, para quienes acaban de inmiscuir con este podcast, es San Pedro de la Cueva, búsquenlo en Google, San Pedro de la Cueva, Sonora. En la capital del mundo, la preparación de una piñata iniciaba con una ceremonia que consistía en conseguir una palangana de las mismas que se utilizan para poner la masa de los tamales en Navidad. Y me refiero a esos trastes grandes de plástico de colores muy vivos, rosa fuchsia, azul eléctrico, verde fluorescente, que son de plástico y que lo mismo lo usan las mamás para echar la masa a los tamales, para remojar los pies. Yo lo he visto. Espero que las laven con cloro después, pero me ha tocado ver que echan sales y manzanilla y demás para remojar los pies, luego cortarse ahí las uñas y después ahí mismo hacen la masa de los tamales. Lávenlas con cloro, por favor, no sean así. Bueno, en esas mismas palanganas se ponían a la mitad de arroz regular, ¿sí? Sin lavar. Es muy importante. Arroz sin lavar. Y después el arroz se cubría con agua, ¿sí? Se cubría con agua y se dejaba descansar toda la noche. Junto con el agua, antes de que se me olvide, se agregaba unas varas de canela. Entonces estaba la palangana, arroz, ¿sí? Agua para cubrirlo y unas varas de canela. Y se dejaba reposar durante toda la noche. Esa era la manera en la que se daba inicio a la preparación de las piñatas. Y me refiero con piñatas a las fiestas de cumpleaños de los niños. Y es que la fiesta en la capital del mundo, pues tenían o traían consigo mucho trabajo de por medio. Preparar una fiesta, yo recuerdo que implicaba ahorrar durante todo el año y amarrarse las manos, el bolsillo y a veces también el paladar, sacrificar muchas cosas durante el año para que el niño pudiera tener una fiesta digna durante su cumpleaños. Yo todavía no logro entender, es un momento en el que no logro entender. Yo en mi caso no tuve fiestas de cumpleaños. Y no lo digo quejándome, porque en mi casa jamás nos amarramos las manos para comer bien durante todo el año. Siempre comíamos bien, gracias a Dios, durante todo el año, pero yo nunca tuve piñata, ¿sí? Tuve pastelitos, ya les contaré después de mis pastelitos, pero no había piñatas con bolsitas, pero a mí sí me encantaba, por obvias razones, ir a las piñatas de los demás, donde se preparaba esa palangana. ¿Qué sucedía con esa palangana? Al día siguiente, la persona que estaba a cargo de la fiesta, me acuerdo mucho, la profesora Marisela, en unos podcasts pasados donde hablamos de algunos temas, apareció por ahí la profesora Marisela. La profesora Marisela era una de las personas que hacía fiestas para sus hijos y tiraba la casa por la ventana. Y en ese tirar la casa por la ventana estaba preparar el arroz con agua y canela. Al día siguiente, la profesora Marisela conseguía ollas, baldes, cubetas, picheles grandes y todo, porque con esa agua se preparaba la horchata.
En una fiesta, en una piñata en la capital del mundo, podía haber muchas bebidas, pero la que siempre se servía, o en la mayoría de las veces se servía, era el agua de horchata. Una fiesta infantil, ¿sí? De nivel social medio, porque aún en pueblo hay clases sociales, como en todas partes. A lo mejor de entredicho, no se refleja en el bolsillo, pero entredicho sí hay clases sociales, como en todas partes. Y durante todo el año, esas clases sociales, pues preparaban las fiestas a su manera y entre ellas, pues generaban las habladurías. ¿Y qué irá a hacer ahora la Marisela? ¿Qué irá a hacer ahora la Chichi de Pancho para la fiesta de la Judith? ¿Qué irá a hacer fulana de tal? Y todos estaban a la expectativa cuando ya se llegaba el día en el que cumplía año fulanito de tal y su mamá le iba a preparar la fiesta. Obviamente nunca se podía dar un paso atrás. Si hacías horchata, al siguiente día no podías hacer otra cosa de menos valor que la horchata, de menos valor entre comillas. Si hacías horchata, mínimo al siguiente año tenías que volver a hacer horchata, porque la horchata definía tu nivel socioeconómico, ¿sí? Y la horchata definía lo que ibas a servir junto con ella. Es decir, uno no decía, vamos a hacer barbacoa y para acompañar vamos a servir refresco de cola, no. Se preparaba una bebida y con base en esa bebida se decidía qué se iba a dar de comer a la hora de la fiesta. Si alguien servía horchata, había estas dos posibilidades de comida. Fíjense bien. A ver si coincide con alguna de sus historias de su infancia. Si se servía horchata, iba a haber ensalada de pollo. Ensalada de pollo me refiero, pollo desmenuzado cocido, con lechuga, ensalada de legumbres, mucha mayonesa y la servían en un plato de cartón con una galleta salada arriba, un chilito jalapeño y frijoles. Frijoles de fiesta. Hacia un lado, frijoles con ensalada, galleta salada y un jalapeño. Si ya como que la cosa estaba mejorando poquito, en lugar de frijoles se daban arroz o servían arroz. Entonces había dos posibilidades: ensalada con frijoles o ensalada con arroz, siempre que se ofrecía horchata. Y como les decía, en la capital del mundo los rangos sociales estaban divididos según lo que se daba de bebida. La clase baja daba Kool-Aid. ¿Sí? Perdónenme los que fabrican Kool-Aid. Pero si uno decía, ay no, vamos a ir a la fiesta de fulana, pobrecito, van a dar Kool-Aid, pues daban Kool-Aid. La clase media baja, ya así como que escalando un poquito, daba Tang. ¿Sí? Si ustedes iban a una fiesta que daban Kool-Aid, a lo mejor al año siguiente podían dar Tang. Si iban a una fiesta donde ya habían dado Tang, porque pues se querían superar, aunque no tuvieran el dinero, por lo menos superficialmente, pues se daban a conocer por la bebida. La clase media daba horchata, ¿sí? Y no me refiero con clases respecto a una cuenta bancaria, me refiero por clases respecto a lo que se habían esforzado durante el año y que a lo mejor no tenían dinero, pero que por aparentar algo servían tal o cual bebida. ¿Sí? La clase media alta daba refresco de cola, ¿sí? Es decir, si fuiste a una fiesta este año en que te dieron horchata, puedes aspirar a que en la misma fiesta el año que entra te den refresco de cola. Y era refresco de cola de marca, porque para empezar en aquel tiempo no había similares, ¿no? Esos que empiezan con una palabra y terminan con cola y que muchas no existía. Era Coca-Cola y no había de otra. La clase alta, imagínense, ¿qué daba la clase alta? Si la clase baja daba Kool-Aid, la clase media daba Tang, la clase baja Kool-Aid, la clase media baja Tang, la clase media horchata, la clase media alta refresco de cola. ¿Qué daba la clase alta? Daba ponche de frutas traído de Estados Unidos. Porque si eras clase alta, tenías a un familiar trabajando en Estados Unidos que con anticipación, a lo mejor la Semana Santa o la Navidad previa, que venían con sus pickups cargados, traían los botes en polvo de ponche de frutas que los llenaban en cubetas, tinas, palanganas, ollas tamaleras, y ahí hacían esa bebida. Y obviamente en la fiesta donde se daba ponche de frutas, se iban a dar dulces gringos, ¿sí? Era el referente, es que es
fulana de tal, su tío acá venía de otro lado. Entonces, su fiesta de cumpleaños van a dar ponche de fruta y seguramente en la bolsita, además de tutsis y cacahuates, va a haber también chocolatitos estos que se llaman como brash, ¿cómo se pronuncia? Así, de esos, cuadraditos, de caramelo, etcétera. Y había otra, la clase privilegiada. La clase privilegiada daba lo mismo que la clase media alta, pero con refil. En ninguna de las categorías que les mencioné había refil, ¿eh? Tú te tenías que administrar tu vaso de horchata, de Kool-Aid, de Tang, o de refresco de cola, o de ponche de frutas traído de Estados Unidos, que te alcanzara para la comida, para el pastel con gelatina, y listo. Pero la clase privilegiada daba refresco de cola y con refil. Es decir, tú te tomabas el refresco o hacías como que se te caía y te lo volvían a llenar. Pero créanme, las mejores fiestas a las que fui no servían ni refresco, ni ponche, ni culé, ni tan. Las mejores fiestas eran las que servían horchata. Mis fiestas favoritas, les comenté ahorita, eran las que servían horchata. ¿Por qué? Póngase a pensar en la división de clases sociales respecto a las bebidas que les di. 1, Kool-Aid. 2, Tang. 3, horchata. 4, refresco. 5, ponche de frutas. Y 6, la clase privilegiada, refresco con refil. ¿Cuál de esas 6 clases sociales invertía más tiempo y trabajo en la preparación de los alimentos? Los que preparaban horchata. ¿Y qué significaba eso? ¿Sí? Los que servían soda van a decir, ay, pues qué tonta que batallaba ahí sirviendo horchata pudiendo haber comprado una Coca-Cola. No. Quienes servían horchata tenían un esquema de preparar la fiesta en cada uno de los aspectos que la fiesta necesitaba. Es decir, así como invertían tiempo de remojar la horchata antes, de después licuar, de remojar el arroz para hacer horchata, de después licuar el arroz, de llevar bien la medida de la leche, de la vainilla, de todo lo que se le ponía, y de hacer esto en grandes cantidades para darles a niños, adultos, a todos los que iban a la piñata, el mismo esquema y la misma disciplina la seguían para hacer los demás alimentos. Es decir, en una fiesta donde se servía horchata, había mayor posibilidad de que los demás alimentos fueran buenos. En una fiesta que se servía horchata, la ensalada de pollo estaba hecho con pollos enteros, con carnita. A mí me gusta mucho esa carnita que es como negrita del pollo, que es de la parte de adentro, ¿sí? Y estaba ahí desmenuzada, y la lechuga estaba bien finita picada, las legumbres bien escurridas, tenía bastante mayonesa, y los frijoles puercos estaban muy bien hechos, porque seguían una disciplina y un esquema igual a la de la preparación de la horchata. Quienes servían Kool-Aid, pues revolvían el Kool-Aid, 2 kilos de azúcar, agua y listo. Y eran despreocupados. Quienes servían refresco, ni se diga, ni siquiera ellos hacían la comida, la hacían otra persona. Quienes servían el ponche de frutas, pues también a veces le aventaban a uno con una banderilla que estaba congelada. La clase media era la que más se esforzaba. Y la división de clases sociales aquí es meramente literaria, ¿eh? O sea, no crean que así estaban divididos, pero en mi mente y en mi esquema de preparación de alimentos para las piñatas en la capital del mundo, así estaban divididas. A revolver los frijolitos. ¡Lengua larga! ¡La! Pero veamos. La horchata no es originaria ni de la capital del mundo, ni es mexicana. En Sonora, de donde se graba este podcast, de donde soy originario, se sirve horchata, jamaica, limonada y refresco. En todas las taquerías, puestos de hot dog, puestos de tacos dorados, lo que sea, siempre hay esa variedad de bebidas. Horchata, limonada, jamaica, refresco de cola. La horchata es popular en muchas partes de México y en muchas partes de Sudamérica, Latinoamérica, porque la trajeron los españoles, ¿sí? Y originalmente la horchata no era de arroz. Originalmente la horchata era de chufa, un tubérculo que se tritura, se filtra y se mezcla con otros ingredientes, y esta tradición viene de Valencia. Los españoles con la conquista trajeron esa receta, y aquí, como con muchas otras recetas, sucedió lo mismo. La modificamos, la tropicalizamos, aunque la palabra no exista. Cada vez que digo esa palabra me llegan 4 mensajes, es que no existe. La modificamos a nuestra manera y la adecuamos. Tan es así que en Sonora tenemos una horchata que se prepara con semillas de melón, ¿sí?
En México la mayoría se hace con arroz, pero hay otra que se hace también con cebada, aunque en muchas partes decimos agua de cebada, no. Es una horchata de cebada. Lo importante de todo esto es que para la preparación de la horchata había una parte cósmica, mística, que se realizaba durante la preparación, y es que para una buena horchata tenía que haber luna llena y la palangana se debía de poner afuera, encima de la barda, en un banquito, en una mesita donde no le alcanzaran los perros ni los gatos para que no la fueran a orinar. Y se tenía que dejar toda la noche con el rocío de la luna para que el arroz se remojara bien y al día siguiente, en la mañana, cuando se fuera a licuar, la horchata fuera generosa de sabor, de textura. Yo no sé si eso era cierto, creo que no, pero yo sí lo llegué a hacer. Y veía que muchas personas, entre ellas las que preparaban las piñatas, desde una noche antes, ¿sí? Ponían todo en la palangana, el arroz, el agua, la canela, la sacaban al patio y ahí la dejaban toda la noche. En la mañana, antes de que saliera el sol, la retiraban y empezaban la preparación. Y esa preparación es la que les voy a platicar a continuación. Échale queso. Lengua larga, la, 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 la. Para la preparación de la horchata se ocupan los siguientes ingredientes. Memorícenlos, tomen nota o le dan rewind al podcast. 2 litros de agua, ¿sí? De la llave. Tiene que ser de la llave. Diría que de pozo, bueno, es de pozo a final de cuentas el agua que nos llega, bueno, en la mayoría de las partes. Bueno, aquí llega de una presa, ¿no? En Hermosillo. Pero tiene que ser agua con minerales. 1 taza de arroz. No me digan que les van a salir lombrices. No me importa. La receta es así, con agua a la llave. 1 taza de arroz. Es arroz regular. El arroz blanco que se utiliza para hacer todo. La mayoría de las cosas. Arroz rojo, arroz con leche. El pastel de arroz que luego se los platicaré con chile verdes rellenos en medio. 1 taza de arroz. 1 taza de azúcar. Eso es a consideración. Yo a veces le pongo un poquito más. Azúcar de la normalita, de la blanca. 1 lata de leche evaporada. De la Carnation, pues. Una lata de leche evaporada. 1 raja de canela, y me refiero con raja de canela a una porción más o menos de 15 centímetros, que es una vara de canela así enrolladita, sí, que viene enrolladita, y que adentro tiene como pues más cortezas de canela, ¿no? Y 2 cucharadas de vainilla. La primera parte de la preparación ya la escuchamos ahorita, pero se la repito, en una palangana, ¿sí? O en una... Es que tiene que ser una palangana y tiene que ser de plástico. Ponen el arroz sin enjuagar. No le muevan nada. Le echan los 2 litros de agua y esperan a que haya luna llena, la sacan y lo dejan reposar durante toda la noche. Si no hay luna llena, lo meten al refrigerador, ¿sí? Que es más o menos lo mismo que sucedería en una época de luna llena con un clima bondadoso. Lo meten al refrigerador y ahí lo dejan toda la noche. 12 horas es suficiente. Al día siguiente, el arroz debe estar tan blando que uno lo pudiera romper sin batallar mucho con los dientes. Lo van a meter en la licuadora junto con la vara de canela. No sé si dije esto, pero el arroz, bueno, al principio se lo dije, el arroz, el agua y la canela, la vara, se remoja todo junto. Entonces meten el arroz con el agua, van ahí calculándole en la licuadora una cucharadita de arroz, tanto de agua para que la licuadora no batalle tanto a la hora de licuar. Y la canela. La canela también se vierte para que se triture en la licuadora. Cuando ya está como una leche de arroz, que de hecho para hacer la leche de arroz es una preparación idéntica. Cuando ya está la leche de arroz, ¿sí? Se vacía eso en una jarra, pichel, en lo que ustedes tengan, y ahí se agrega la taza de azúcar, se agrega la lata de leche evaporada y se agrega también la vainilla, ¿sí? Y se revuelve. Yo lo que hago sinceramente es licuar el azúcar también junto con el agua, la canela y el arroz para que se disuelva más fácil. Pero tradicionalmente, así como se tiene que dejar reposar bajo los rayos de la luna, se tiene que mezclar el azúcar ahí mismo para que uno vaya probando y decidiendo si le va a poner más azúcar o no. Es importante que quede muy dulce porque le vamos a echar hielo. Y en el momento que le echamos el hielo, el dulce va a desaparecer poquito. Yo soy muy fan de las bebidas dulces. A lo mejor no como tantos flanes, galletas, pero las horchatas, limonadas, jamaicas que yo preparo son como unos jarabes.
Entonces, para mí la horchata sabrosa debe ser casi como un jarabe que sepa ligeramente a arroz y que sepa ligeramente a canela. Y ahí le agregan la leche evaporada, le agregan la vainilla y revuelven. Si quieren que la horchata esté más sabrosa aún, la dejan remojar, la dejan reposar ya preparada otro día en el refrigerador. Y al día siguiente, el aroma a vainilla, canela, el sabor a arroz va a ser más intenso porque ya va a estar triturado. Y es muy importante, cada vez que vayan a servir una horchata, revuélvanla, por favor. No vayan a servir horchata sin mezclarla porque lo que le van a dar a la persona es el agua que se quedó en la parte de arriba y todo lo sabroso. El arroz, que es la parte principal y central, va a estar en la parte baja. Así que ya saben, si quieren preparar una buena horchata, sigan estas referencias, háganla de preferencia en octubre cuando hay una luna llena muy bonita y si no, pues métanla en el refrigerador. Me dio mucho gusto platicarles esa historia y van a decir, y para esto nomás, para que terminara con horchata. Pues sí, todo platillo tiene detrás una historia y esa historia es la que conecta nuestro paladar, nuestro olfato y todos nuestros sentidos con la nostalgia y es lo que nos hace ser lengua largas. Hasta la próxima. ¿Ya te aceptaste como lengua larga? ¿No? Entonces espera el siguiente episodio. ¡Sí! ¡Bienvenido al club! Sigue al Chef Juan Ángel en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, OnlyFans. Uy, no, eso no. Busca recetas, cocina con él e interactúa. Búscalo en todas las plataformas como Chef Juan Ángel. Afila la lengua larga para el siguiente episodio. ¡Adiós!